están directamente relacionadas con las actividades que nosotros realizamos a diario, pero es muy importante tener el conocimiento básico, por lo menos, de este tipo de sustancias que utilizamos dentro del área hospitalaria y preferentemente dentro de quirófano. Así que vamos a hablar hoy día de lo que es asepsia y antisepsia y también de esterilización. Así que vamos a iniciar con asepsia y antisepsia. Importante volver un poquito hacia atrás en el tema de la historia, como ya lo habíamos visto en la anterior clase, ¿no es cierto? Parte de este proceso de asepsia y antisepsia ya viene incluso desde la época de 1846, gracias al doctor Semmelweis, el cual introdujo justamente el lavado de manos obligatorio, porque ya habíamos visto de que justamente se dieron cuenta de que sí había como un tráfico de microorganismos de un paciente a otro. Entonces, el doctor vio que al momento de lavarse las manos, ya se iban disminuyendo estos procesos de transmisión de enfermedades de un paciente a otro paciente. Posteriormente, en 1857, aparece el doctor Louis Pasteur, quien ya inicia los estudios sobre microbiología y obviamente plantea de que sí existen como tal procesos infecciosos que están producidos por un agente. Y ya en 1867, el doctor Lister, Joseph Lister, destaca la importancia de las medidas asépticas, que ya hemos dicho, ¿no es cierto? Aséptica significa no contaminadas, sin o sin contaminación, que va incluso desde el lavado de manos hasta introducir los términos de asepsia y antisepsia, que lo vamos a ver más adelante en los conceptos respectivos, e incluso ya empieza a utilizar el fenol como el primer antiséptico. Ya vamos a ver cuáles son las clasificaciones de los antisépticos que vamos a ver. Y por último, en 1886 ya empieza también el doctor von Bergmann, habla justamente o introduce el concepto de lo que es esterilización, principalmente a calor húmedo, que es un tipo de esterilización de tipo físico, que también lo vamos a ver dentro de la clasificación. Justamente es importante tomar en cuenta para que hablemos de asepsia, antisepsia y esterilización, tenemos que tomar en cuenta algunos conceptos, como por ejemplo el tema de infección. Cuando hablamos de un proceso infeccioso, estamos hablando del crecimiento y o proliferación de microorganismos. No nos olvidemos que cuando hablamos de infección no nos estamos refiriendo solamente a bacterias. Cuando hablamos de infección estamos refiriéndonos a cualquier tipo de microorganismo, vale decir virus, bacteria, parásito, hongo, que en un organismo superior, el cual puede causar daños. Es el resultado del desequilibrio entre el poder defensivo del huésped y la agresividad del microorganismo. Obviamente, ¿no es cierto? Muchas veces tenemos que tener en cuenta en realidad que no siempre un microorganismo, por más patógeno que sea, puede llegar a causar infección. En general, uno de los principales problemas o de las principales causas por las que estos microorganismos pueden llegar a causar infección está debido o en relación al sistema inmunológico o al sistema de defensa del huésped, en este caso, por ejemplo, nosotros, el paciente. Las bacterias llegan al paciente a través del paciente, personal, ambiente, material. ¿Por qué aquí hablamos, por ejemplo, justamente de bacterias? Porque van a ser las bacterias en sí las que principalmente son las que se van a poder contagiar dentro del área hospitalaria. Es muy raro el tema de contagio de hongos, por ejemplo, de virus sí es frecuente, pero no en casos graves, y parásitos igual es bastante infrecuente, pero el caso de los contagios o de las infecciones bacterianas sí se da en alta frecuencia. Ahora, la infección del sitio quirúrgico, que es uno de los temas que vamos a llevar más adelante, ya dentro del año también de nuestro programa, viene a ser una enfermedad, una patología que es bastante frecuente como una complicación postoperatoria. Viene a darse como tercer lugar dentro de las infecciones nosocomiales, o sea, forma parte de todo lo que viene a ser los procesos de las patologías nosocomiales, hasta en un 14 a 16%. Fíjense ustedes que esta muchas veces puede deberse a la misma flora endógena del paciente que contamina la herida y justamente es lo que estoy hablando, ¿no es cierto? El paciente, por ende, dependiendo de lo que estuvo expuesto, y en este caso estamos hablando de pacientes postoperatorios, el postoperatorio ya vamos a ver que no deja de ser, o el quirúrgico o el proceso quirúrgico como tal, no deja de ser un estrés para el paciente. Entonces, eso hace de que en alguna forma, por todo el proceso neurohormonal que se produce,
pueden llegar a bajar las defensas del paciente y esto puede hacer que la misma flora endógena del paciente pueda causar algún tipo de infección. Así también la contaminación exógena que puede ser proveniente del equipo, ya sea incluso de los mismos equipos físicos o del equipo personal, el personal humano, los recursos humanos, que también pueden llegar a producir la infección en el sitio quirúrgico. Respecto al paciente, como lo decimos, la flora endógena principalmente, ¿no es cierto? Cuando el paciente está sometido a algún tipo de procedimiento quirúrgico, lastimosamente viene a ser una agresión que puede llegar a tornar las defensas a un nivel más bajo o llevar las defensas a un nivel bajo. Es una fuente de contaminación asimismo si no es convenientemente higienizado antes de ser llevado a quirófano. Por eso justamente es que es importante, y lo vamos a ver cuando hablemos principalmente de preoperatorio, tomar ciertas medidas de protocolo antes de someter a un paciente a una cirugía propiamente dicha. En el caso, por ejemplo, de pacientes que sean sometidos a una cirugía y no se haga el control de algunas heridas que ya vienen contaminadas, como en el caso, por ejemplo, como pueden ver aquí en la imagen, déjenme poner mi puntero. Aquí como en la imagen, por ejemplo, una colostomía, una ileostomía, que obviamente, como dice su nombre, vienen a hacer exposición hacia el exterior del colon o del ilion. Y como sabemos, si fuera colon, entonces a través del colon lo que se está exponiendo es la salida de heces. Y las heces siempre van a tener presencia de microorganismos, principalmente bacterias. Entonces es importante como que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos que hacer algún tipo de intervención como una reconstrucción quirúrgica, por ejemplo, del tránsito intestinal, volver a su lugar el tránsito, volver a unir esas asas intestinales, entonces es importante hacer las limpiezas correspondientes. Y justamente dentro del protocolo de estos pacientes muchas veces sí lo hacemos de esa forma. Hacemos los lavados o los enemas en realidad a través de las colostomías para que de esta forma la colostomía se encuentre lo más limpio posible, ¿no? Porque no nos olvidemos que, bueno, no deja de ser colon. Respecto al personal, que también viene a ser una vía de posible contagio, ¿no es cierto? La presencia de infecciones activas o latentes en las vías respiratorias que nosotros podamos tener, la presencia de forúnculos de dermatitis, úlceras de piel y otros como cuero cabelludo, donde nosotros vamos a ser los que podamos emitirle o transmitirle en realidad las posibles infecciones a los pacientes. Y bueno, la negligencia con el vestuario, que es de circulación estricta o restringida en quirófano. Por eso la importancia de que nosotros no podemos entrar con cualquier tipo de vestimenta a quirófano. Y como ya lo he dicho muchas veces, pues forma parte del mismo proceso o normas de bioseguridad. Respecto al ambiente, que también puede llegar a formar parte de todo este proceso de infección, en este caso de la herida quirúrgica, el contacto indirecto que se puede dar con la herida, ya sea a través de gérmenes en el aire, a través del polvo que pueda estar contaminado en suspensión o en gotitas, ya sea en la misma área quirúrgica, y por eso es que hemos hablado, ¿no es cierto?, mucho de cómo se pueden evitar justamente todo este tipo de procesos. Y en las superficies que pueden depositarse secreciones, pus, sangre, y eso puede ser justamente muchas veces de culpa, le vamos a decir así, o responsabilidad de no ser una buena limpieza, lo cual obviamente se tiene que hacer de forma muy estricta entre cirugía y especialmente si esta cirugía es contaminada. Y bueno, respecto al material, y esto lo vamos a hablar muy bien cuando hablemos del tema de esterilización, puesto de que aquí el material quirúrgico tiene que cumplir con todo un protocolo, y lo vamos a ver, incluso les voy a poner un videito donde se ve cómo tiene que ser estrictamente tratado todo el material que vamos a utilizar en quirófano, ya que tiene que tener un proceso de limpieza, de secado, de esterilización. Y bueno, cuando existe incluso los errores en técnica de empaquetamiento, también esto puede llevar a cabo de que los procesos de esterilización como tal no sean los adecuados y por ende podamos transmitirle al paciente cualquier tipo de infección. Entonces, fíjense ustedes, un proceso infeccioso, ya donde un microorganismo patógeno, por su naturaleza, su localización u otra condición, determina una lesión como tal en el paciente. Esto va a hacer que lastimosamente aumente la estancia hospitalaria en el paciente, ya normalmente que puede llegar hasta 7.3 días de permanencia media. Una de las cosas, por ejemplo, que pasa en nuestro servicio es que es un servicio dinámico en la mayoría de los servicios de cirugía general.
ya que muchas veces con el hecho ya de realizar un tratamiento quirúrgico, muchas veces se llega a resolver un gran porcentaje de la patología y el paciente con los cuidados adecuados puede irse incluso hasta las 24, 48 horas. Entonces, cuando existe este proceso infeccioso, ¿no es cierto? Cuando hay un proceso infeccioso en curso, entonces lastimosamente puede llegar a permanecer hasta 7 días como un término medio. Eso quiere decir que el paciente puede estar hasta 2 semanas o incluso más tiempo. Aumenta la morbilidad por obvias razones, ¿no es cierto? Pueden proporcionar proporción de personas que enferman en un sitio y un tiempo determinado. Esto incluso supone que los pacientes no puedan retornar a sus oficios normales, a sus actividades laborales normales, tardan mucho más tiempo en recuperarse, aumentan los costos, obviamente, y en algunas circunstancias, especialmente cuando estamos hablando de un hospital público, puede ser que no contemos con algunos medicamentos o insumos y muchas veces el paciente tiene que correr por su cuenta. Y obviamente también hay un alto porcentaje de aumento de mortalidad en los pacientes por los temas de infección quirúrgica que cuando no hay un buen manejo puede llegar incluso a producir la muerte del paciente y lastimosamente pues no, eso es lo que no queremos llegar. Gracias a Dios no es un alto porcentaje, pero sí, o sea, puede llegar a pasar y eso es lo que se tiene que evitar. Ahora, cuando nosotros hablamos de asepsia, porque muchas veces se pueden llegar a confundir o a pensar que tanto asepsia como antisepsia vienen a ser lo mismo, en realidad la asepsia como tal es ese conjunto de maniobras o procedimientos que van a hacer que se evite la contaminación principalmente de las heridas. Evite la contaminación del instrumental, del campo quirúrgico y o del centro quirúrgico. Entonces, bajo este mismo concepto, vamos a decir que entonces asepsia es como si fuera el concepto más grande y dentro de asepsia, ese conjunto de maniobras y procedimientos van a ser la antisepsia, donde vamos a utilizar sustancias químicas justamente, pero vamos a ver que la antisepsia va a estar destinada directamente a hacer la limpieza o desinfección de tejidos vivos. Ahí vemos, ya vamos a ver que, por ejemplo, cuando hablamos de antisepsia, estamos hablando de productos que pueden ser utilizados sobre el campo operatorio, sobre las manos, ¿cómo se llama? Los mismos productos que utilizamos, por ejemplo, para el lavado de manos. Y por el otro lado vamos a tener la esterilización, que la esterilización va a ser exactamente también estos procedimientos que vamos a utilizar o que se van a utilizar, pero principalmente para hacer la descontaminación, lo vamos a decir así, estricta, de lo que vienen a ser los instrumentos principalmente. Entonces, en otro concepto, ausencia total de microorganismos y esporos patógenos en materia séptica que causan enfermedades. Gracias a la asepsia podemos llegar a una prevención de infecciones por medio físico, ojo, y aquí también podemos aumentar químico, porque como les digo, como que asepsia es el concepto grande y dentro de asepsia vamos a tener antisepsia y esterilización. Ahora, cuando hablamos aquí de antisepsia, como les decía, entonces acá ya justamente es un tipo de procedimiento donde utilizamos ya compuestos químicos que van a estar destinados a inhibir, reducir o destruir estos microorganismos, principalmente de piel, tejidos vivos y o membranas y mucosas. Entonces, fíjense ustedes de que tenemos que tomar tenemos que tomar en cuenta o bien diferenciar bien estos conceptos. Sepsia, el término grande que llega a contener lo que son los procedimientos que nos van a servir justamente para evitar la contaminación, herida, instrumentos, campo quirúrgico y centro quirúrgico. En cambio, cuando hablamos solo de antisepsia, solo hablamos de estos procedimientos, pero que ocupan principalmente compuestos químicos pero están destinados solamente a tejidos vivos. Entonces, valga decir, tejidos vivos, piel, membranas, mucosas, ¿ya? Y cuando hablamos de esterilización, nos vamos al otro lado, lo que no es vivo, ¿no es cierto? Lo que son objetos, que ya lo vamos a ver más adelante. Gracias a la antisepsia, se permiten destruir o eliminar los agentes contaminantes, ya de todo aquello que no pueda ser esterilizado. Y es lo que yo les he estado diciendo, ¿no es cierto? Nosotros como tal, nuestras manos como tal, que van a estar en contacto directo con el área operatoria, no pueden esterilizarse. Que ya vamos a ver que los mecanismos que se utilizan para esterilización no son compatibles, no pueden causar daño, ¿no es cierto? Y daños excesivos. Entonces, para eso existen ciertos compuestos químicos que ya los hemos ido viendo de a poco y que forman parte del concepto de antisepsia. Entonces, antisepsia, tejidos vivos, esterilización, objeto, para que lo podamos hablar de una forma más general.
Entonces, los antisépticos biocidas en tejidos vivos, que son los que vamos a utilizar, biocidas se refiere a que producen la muerte total de todo microorganismo. Y luego vamos a hablar también que dentro de antisepsia también pueden haber ciertos compuestos químicos que pueden actuar como desinfectantes. Y justamente esto se utilizan en objetos y superficies inanimadas. ¿Ya? Y bueno, en este caso, por ejemplo, estos desinfectantes pueden llegar a ayudarnos también a la destrucción o a la inhibición de contaminación por microorganismos, pero no llegan a un nivel como lo llega, por ejemplo, un proceso de esterilización. Entonces, eso es importante tomar en cuenta también. Antisépticos, tejidos vivos. Desinfectantes, objetos y superficies inanimadas, igual que esterilización, pero el porcentaje, ya, el porcentaje de destrucción no va a ser igual, va a ser mucho mayor en el proceso de esterilización. Entonces, muy importante que tomemos en cuenta ya de que existen ciertos factores que van a influir en la actividad de estos productos químicos dentro de la antisepsia. Uno de ellos, por ejemplo, la cantidad de microorganismos presentes, ¿ya? Obviamente, a mayor nivel de contaminación, mayor es el tiempo de exposición que se va a necesitar para que un agente químico pueda cumplir con su función. Y lo vamos a ver más adelante de que dependiendo de cada compuesto químico también, algunos van a necesitar mayor tiempo de exposición. Y en este caso, por ejemplo, va a depender mucho de la contaminación. Entonces, si estamos hablando de pus, de heces, por ejemplo, de orina u otro tipo de contaminación, que el paciente se haya caído a un canal de drenaje y tenga una fractura expuesta, por ejemplo, que puede pasar, o heridas abiertas, entonces estamos hablando de que hay mayor contaminación y por tanto puede ser de que haya mayor cantidad de gérmenes y eso significa que vamos a necesitar mayor tiempo de exposición de la sustancia química. Presencia de materia orgánica, sangre, pus, moco, heces, ya, en material que se va a desinfectar, impiden obviamente el contacto directo con los compuestos activos. Y muchas veces, y en algunos casos, y lo vamos a ver más adelante, hay algunos, por ejemplo, algunos químicos que cuando se utilizan en zonas que tienen materia orgánica, como ya hablamos, sangre, pus, moco o heces, no actúan de la misma forma, es decir, que su confiabilidad baja de tal forma que no vamos a estar seguros que se está produciendo una buena antisepsia. El tiempo de exposición, todos los agentes herbicidas se refiere a la destrucción de esporas principalmente, necesitan un tiempo mínimo para producir su acción, es lo que yo les estaba comentando, y de acuerdo a cada tipo vamos a ir más o menos diciendo cuánto es lo que se necesita de tiempo para que nosotros podamos decir que puedan actuar de la forma adecuada y nosotros podamos estar seguros de que se está cumpliendo con la principal, el objetivo, que es la antisepsia. Otro tema es el efecto residual, que es esa persistencia de que después de que nosotros lo hemos colocado, ¿no es cierto?, que hayamos utilizado el producto, la acción germicida del agente químico todavía esté presente sobre la piel o sobre las manos. O sea, ¿cuánto tiempo después de ser aplicado todavía yo voy a estar seguro de que ese agente va a seguir actuando? Y es muy importante porque hay algunos agentes, por ejemplo, cuyo efecto residual es mínimo y eso quiere decir que no lo vamos a poder utilizar para cirugías muy largas. En cambio, hay otros que sí, que tienen un efecto residual bastante bueno y entonces vamos a estar seguros de que por más que dure 3, 4 horas la cirugía, no vamos a tener la pena, por ejemplo, la preocupación de que nuestro paciente pueda llegar a tener algún proceso infeccioso. La temperatura como tal también, en general, a mayor temperatura, mayor actividad de los compuestos activos y viceversa. Entonces, muy importante tomar en cuenta igual este punto. En realidad, aquí también se toma en cuenta de que la temperatura media que se utiliza dentro de quirófano viene a ser la adecuada y se ha visto en trabajos de investigación. Y bueno, la contaminación del producto como tiempo prolongado de uso, ya ustedes van a ver que incluso cuando se hace la preparación de este tipo de componentes químicos, porque muchos de ellos vienen en su presentación base demasiado concentrados, entonces son tan concentrados que no son compatibles con los tejidos y pueden llegar a producir daño. Entonces lo que se hace muchas veces es agarrar y diluir para poder disminuir esa concentración, es la justa y necesaria para que pueda producir su acción dentro de los tejidos vivos. Pero estos muchas veces tienen un tiempo de vida también. Entonces, si por ejemplo ese tiempo en un frasco antiséptico, y muchas veces también ustedes se van a fijar que ahí dice, por ejemplo, si prepararon un yodo povidona, dice usar de tal fecha a tal fecha, y después de esa fecha entonces ya nos está diciendo de que no está, de que su confiabilidad no es tan buena, o sea que no podemos confiar en ese producto después de que haya pasado su tiempo de uso, su tiempo de vida, lo vamos a decir.
rellenar los envases en uso y contaminación de dosificadores y, bueno, evitar la contaminación incluso de un producto con otro producto, eso también es importante, no dejar abiertos los productos que puede pasar. Y, bueno, todos esos puntos, por ejemplo, van a ir en contra para la efectividad del agente químico. Requisitos que debe cumplir un buen antiséptico: no debe ser tóxico, eso es importante, principalmente, obviamente, para el organismo, para los tejidos vivos. Uno de los temas, por ejemplo, que muchas veces hemos visto, pero que no es tan frecuente, es que, por ejemplo, el yodopovidona, que ustedes lo van a conocer, puede llegar a producir lesiones, ¿ya? O incluso irritación de la piel. No se da en muchos pacientes, pero lo vamos a ver más adelante. Por eso es importante que no sea tóxico para que pueda ser usado con la tranquilidad posible. Debe tener un gran poder germicida, es decir, actuar sobre esporas de preferencia. No se olviden que cuando hablamos nosotros de microorganismos siempre vamos a tener dos, en la mayoría de las veces en realidad vamos a tener, ¿no es cierto?, dos formas, una forma en espora y una forma que es la forma de viva, donde el microorganismo, ¿no es cierto?, está en su forma adulta. En este caso, si estamos hablando de esporas, es como si fuera el huevo, más o menos. En este caso, lo que tenemos que tomar en cuenta es de que si actúa sobre la misma espora, eso quiere decir que también puede llegar a actuar sobre el otro tipo de microorganismo. Debe tener acción persistente, es lo que yo hablaba, la acción residual, de preferencia, entre más acción residual tenga, eso quiere decir que está durando mucho más la acción del producto. Y, bueno, lo importante sería que no se descomponga en presencia de materia orgánica, ¿no? O que por lo menos su acción no disminuya mucho en el momento de usarlo cuando estamos frente a un paciente que tenga heces o que tenga pus, porque si no, lastimosamente, pues pierde el objetivo que nosotros queremos como un antiséptico adecuado. Y, bueno, aquí en forma, miren, general, vamos a ver que tenemos los alcoholes como antiséptico, las biguanidas, y aquí la famosa clorexidina de la que les he estado hablando, halogenados como los yodados, aquí la solución de yodo y cloro, y otros como los yodóforos, los fenoles, los tensioactivos, los metales pesados, anilida, diamida y oxidantes. De aquí vamos a hablar puntualmente de algunos, obviamente no de todos, porque no todos se utilizan, incluso algunos solamente se utilizan a nivel industrial, entonces vamos a darle prioridad a aquellos que se utilizan principalmente en quirófano y, bueno, para que podamos tener nosotros el conocimiento básico. Aquí fíjense ustedes, respecto a los más utilizados, vamos a tener el alcohol al 70%, el alcohol yodado al 0,5%, la clorexidina al 2 y al 0,5%, la povidina yodada al 10% y el triclosan al 0,5% entre los más utilizados. Vamos a iniciar entonces con el alcohol, alcohol al 70%, ¿ya? Estábamos viendo que el alcohol se puede dividir también. Ay, ¿ya? El alcohol viene a ser un bactericida rápido de acción máxima de 30 segundos a 2 minutos. Eso sí es importante para nosotros. Fíjense, puede actuar sobre bacterias, producir muerte de las bacterias de forma rápida, ¿ya? De forma rápida, eso quiere decir que lo podemos utilizar sin ningún problema. Su mecanismo de acción principalmente es desnaturalizando las proteínas e inhibiendo las enzimas, obviamente bacterianas en este caso. Es eficaz contra bacterias gram positivas y gram negativas. Actúa también sobre virus y sobre hongos. Mínima acción sobre bacilo tuberculosis y nula sobre espora. Entonces, miren, en este caso, por ejemplo, no es un esporocida, lo cual puede ser un poquito dificultoso, ¿no es cierto? En el caso de que, por ejemplo, si tuviéramos esporas libres y el paciente llega a tener algún tipo ¿cómo se llama? Algún tipo de contagio o de esporas que puedan estar puestas sobre la piel, entonces, y más adelante con un bajo de defensa, estas esporas pueden llegar a presentar formas jóvenes y, bueno, eso puede dar lugar a una infección. Se recomienda para antisepsia en pacientes alérgicos al yodo, se puede utilizar, como les decía, en algunos casos el yodo, que es lo que más utilizamos, ya lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Puede dar alergia y, bueno, en el caso del alcohol, nos puede ser como que utilizado en su reemplazo. Reseca la piel, evidentemente si lo hace, lesiona el epitelio nuevo, puede provocar ardor y eso lo hemos visto porque incluso nosotros, ¿no es cierto? Si tenemos incluso alguna herida pequeña puede producir un ardor bastante molesto. Y, bueno, es volátil y es inflamable. Entonces, fíjense así en forma resumida las características.
Aquí, por ejemplo, tenemos dos tipos. Cuando es el alcohol propílico, rápido, tenemos que tiene rápido descenso del número de microorganismos en corto tiempo, y cuando es con antisepsia de piel, desinfección de campo quirúrgico y manos del equipo, se puede utilizar sin ningún problema. Ahora, el alcohol yodado, que también lo utilizamos bastante al 0,5%, miren ustedes, a diferencia del alcohol al 70%, sí tiene acción germicida, es decir, que sí actúa sobre espora. Lamentablemente se inactiva frente a material orgánico, ¿ya? Es decir, frente a heces, sangre, pus, se puede llegar a inactivar y no cumplir la función que nosotros queremos. El efecto residual es mucho mayor que el alcohol al 70%, es decir, que puede durar mucho más tiempo que el alcohol cumpliendo su función. Es un producto tóxico para tegumentos, puede llegar a causar irritación y quemaduras similar al alcohol 70%. No se recomienda para procedimientos largos, ¿ya? Aquí, por ejemplo, ¿para qué utilizamos el alcohol yodado? Para hacer procedimientos de colocación de catéteres, colocaciones de tubo de tórax. Miren aquí cómo se está viendo, aquí la colocación de tubo de tórax, que lo vamos a aprender más adelante también. Entonces, principalmente para procedimientos cortos que no nos van a llevar mucho tiempo y que, bueno, ya posteriormente, después del procedimiento, que no nos va a durar más de media hora o 45 minutos, podemos hacer el retiro con solución fisiológica de todo el material o todo el antiséptico que hayamos colocado, puesto que tiene que ser removido. Aquí, por ejemplo, podemos utilizar justamente alcohol blanco al 70% para remover el alcohol yodado. Se puede. Aquí tenemos la famosa clorexidina, la que hemos estado hablando, ¿no es cierto? Bastante. Miren ustedes que puede venir en sus presentaciones de 4, de 5, de 0,1 y de 0,5%. Aquí, por ejemplo, la clorexidina al 4% se utiliza principalmente para el lavado del paciente cuando hacemos el pintado del campo operatorio, que ahorita, por ejemplo, en el hospital, como ya se nos acabó el yodopovidina, estamos utilizando la clorexidina. Y para el quirúrgico posteriormente, para el lavado de manos, ¿no es cierto? Cuando lo hemos visto como una cuarta fase, que lo estamos usando como sellador. Luego la clorexidina al 5% se puede utilizar también para el campo operatorio. Y luego tenemos la de 0,1% y 0,5% que se pueden utilizar en curaciones de herida. El mecanismo de acción a bajas concentraciones es que produce alteración de la permeabilidad osmótica de las membranas, obviamente de las bacterias o los microorganismos, y a altas concentraciones precipita las proteínas y los ácidos nucleicos de los microorganismos. Tiene un amplio espectro de acción, puede actuar sobre gram positivos, gram negativos, sobre la envoltura de los virus, por ejemplo, VIH y herpes. Es bacteriostático, ¿no es cierto?, sobre el Mycobacterium, es decir, que si bien no produce la muerte de esto, puede detener su reproducción. No actúa sobre esporas, eso sí también es importante tomarlo en cuenta, y tiene un buen efecto sobre los hongos. Uso como sales de digluconato para la acción germicida, ¿ya? Germicida lento, puede actuarse como efecto máximo en 20 segundos y óptimo después de 3 minutos. No tiene efecto irritante o sensibilizante, no es tóxico, es uno de los grandes beneficios que se ha visto también en la clorexidina, a pesar de su poco efecto, a menos que se use como digluconato de clorexidina, ¿no es cierto?, para que actúe sobre las esporas. No se inactiva sobre materia orgánica, que es, o sea, esa es otra ventaja sobre el alcohol al 70% y el povidine yodado, que puede actuar tranquilamente sin tener ningún problema, o sea, va a seguir cumpliendo su función al 100% a pesar de que haya sangre, pus, heces, etcétera. Y miren, su efecto residual es bastante bueno porque puede durar incluso hasta en cirugías largas de 5 a 6 horas. Entonces, quizás dentro del único defecto que tiene esta opción, ¿no es cierto?, de que su única presentación que actúa sobre germicida y un germicida lento viene a ser con sales de digluconato, pero aún así tiene varias ventajas, como el hecho de que tiene gran espectro de acción, de que que no tiene efectos irritantes ni sensibilizantes, no es tóxico para oídos, ojos, neuro ni ototóxico, y eso lo vamos a ver más adelante, que hay algunos que sí son bastante, que pueden producir alteración neuro y ototóxica. Se puede usar aún AIGA-S, por ejemplo, y bueno, su efecto residual, que es lo que yo les decía, que tiene que ser de forma adecuada para que nosotros podamos estar en un procedimiento quirúrgico largo y no tengamos el problema o la preocupación de que nuestro antiséptico ya no va a funcionar. Respecto al cloro,
Pues el cloro es fuertemente bactericida, ¿no es cierto? Por eso que muchas veces, incluso yo me imagino que ustedes también lo deben usar en casa, destruye esporas, virus, protozoarios, también parásitos. Se utiliza como solución de hipoclorito. En heridas infectadas, por ejemplo, se puede utilizar, pero es irritante, entonces no muchos colegas lo utilizan, les comentaré. Y bueno, tiene también cierto efecto para remover tejidos necróticos, pero volvemos al mismo tema de que puede ser ciertamente irritante para poder hacer esos procedimientos. En el caso del yodo, el yodo es bactericida, puede llegar a producir la muerte de las bacterias, precipita sobre las proteínas bacterianas y los ácidos nucleicos, por eso es que llega a producir la muerte de estas. Es irritante y es alergénico. Y algo importante es que puede llegar a retrasar la cicatrización si se lo usa en cantidades muy grandes. Ahora, hablando de la povidine yodada, o sea, ya esta es una mezcla, al 10% es una mezcla del yodo, pero con polivinylprolidona, que permite su liberación gradual, ¿ya? O sea, nosotros lo conocemos como povidine, pero ahí les dejo el nombre genérico. Su acción principal es penetrar sobre la membrana celular, inhibiendo la síntesis proteica. También, similar a la clorexidina, tiene una acción de amplio espectro sobre gran positivo, gran negativo. Aquí, por ejemplo, fíjense, a diferencia de la clorexidina, aquí sí tiene una buena acción sobre micobacterias, virus e incluso sobre algunas esporas y hongos. Aquí es germicida a los 2 minutos, o sea, igual que la clorexidina es un germicida lento, o sea, no mata de entrada a las esporas. Por su absorción en piel y mucosas, con el uso frecuente puede llevar a sensibilización de los tejidos. Por tal es importante de que después de que se termina el procedimiento quirúrgico, hacer la remoción ya sea con alcohol al 70% o con solución fisiológica. Y sí, justamente las instrumentadoras, una vez que se termina el acto quirúrgico, porque este es principalmente el antiséptico que utilizamos en quirófano, ojo, el yodopovidina, y que ustedes lo han visto, ¿no es cierto? Pero en su versión jabonoso cuando llevaron su frasquito para el lavado de manos. Pero en este caso, por ejemplo, va en presentación tópica, no en presentación jabonosa. Puede llegar a producir hipersensibilidad e irritación local, prurito, quemazón, dermatitis. Sí, evidentemente lo puede llegar a producir. No de forma frecuente, le diré, porque lo hemos utilizado bastante en quirófano, lo usamos de hecho bastante en quirófano. Son tóxicos en peritoneo y en quemaduras, y eso justamente se pone porque en tiempos pasados, les comentaré, que se utilizaba mucho la povidine cuando habían lesiones, por ejemplo, necróticas, cuando hablábamos de las necrosis de piel por dermatitis, en el caso, por ejemplo, de pérdida de tejidos que puedan haber estado comprometidos con pus o con otro tipo de contaminante, entonces se utilizaba, pero después se vio de que producía irritación y quemaduras de las pieles, y aparte de eso también inhibía en el proceso de irrigación, de cicatrización. Entonces ya ahora no lo usaba, incluso antes lo que hacían era dejar empapar una compresa, por ejemplo, de povidina yodada, y se dejaba dentro de cavidad abdominal, porque se pensaba que podía, obviamente por todas las acciones que tiene contra los microorganismos, podía ayudarnos a destruir eso y al mismo tiempo mejorar los tejidos, pero por el contrario, o sea, si bien producía su acción sobre los microorganismos, no producía ningún tipo de ventaja respecto al tejido del mismo paciente. Y bueno, por eso también, fíjense, está contraindicado el lavado e irrigaciones de cavidades, porque antes también se hacía eso, se preparaban los lavados en palanganas, ¿no es cierto?, en fuentes, con solución fisiológica, podina yodada. Ahora lo hacemos, pero lo hacemos en pieles o en campos externos, ¿no es cierto? No lo utilizamos, por ejemplo, para hacer lavados de cavidad. Eso ya está contraindicado. Y aún así, una vez de utilizarlo, siempre tratamos de hacer un enjuague con solución fisiológica para que, bueno, cumpla su función y directamente remover todos los residuos que puedan quedar y que puedan producir algún daño en el tejido vivo del paciente. Como otro tipo de antiséptico tenemos los fenoles. Los fenoles vienen a ser antisépticos y desinfectantes que son bastante utilizados. Llegan a producir alteración de la permeabilidad de la membrana citoplasmática de los microorganismos. Su acción puede ser bacteriostática y bactericida, o sea, puede producir tanto la muerte como la detención del crecimiento bacteriano. Y mucho va a depender también de la concentración para que pueda llegar a producir muerte de hongos y virus. Pero dentro de su desventaja es que no es esporicida, o sea, no tiene acción sobre las esporas.
Se presenta como bifenoles y alofenoles, y dentro de los alofenoles, el principal representante viene a ser el clorosilenol, que es un bactericida que actúa principalmente sobre las membranas microbianas. Aquí lo tenemos, ¿no es cierto? Que se utiliza muchísimo, por ejemplo, en el caso de los enjuagues bucales, ¿ya? Que se puede utilizar ahí. Otro tipo tenemos el triclosan, que viene a ser también, sus presentaciones son en el 0,2% y 0,5%. Este viene a ser un bactericida, un bacteriostático, perdón, ya inhibe el crecimiento bacteriano, principalmente actúa sobre la membrana de citoplasma celular y síntesis de ARN. El espectro de acción no es tan bueno como en el resto que hemos estado viendo, pero sí actúa sobre gran positivo, gran negativo, sobre el bacilo de Koch, Mycobacterium. Y bueno, es muy poco efectivo sobre hongos y, por ejemplo, si queremos hablar de una bacteria que la verdad puede llegar a ser muy peligrosa para nosotros, como la Pseudomonas, no tiene ningún tipo de acción. Entonces, por ejemplo, para limpiar superficies dentro del hospital o dentro de una área séptica, no nos va a servir, porque la verdad es que una de las infecciones que más se encuentran cuando hacemos una estadística es Pseudomonas aeruginosa. Eh, una de las ventajas capaz es que no se afecta por materia orgánica, ya puede mantener su acción sobre lo que hemos dicho, ¿no es cierto?, sobre la bacteria gram positiva y gram negativa. Su efecto máximo es que ya empieza a actuar a los 30 segundos y su efecto residual es bastante corto, de 1 hora. Luego tenemos el hexaclorofeno, que es otro tipo de antiséptico que también se utiliza dentro de quirófano. Se utiliza a altas concentraciones, puede llegar a producir destrucción celular, o sea, es bactericida. Puede ser bacteriostático también contra gram positivos y escaso sobre gram negativos y esporas. Tóxico para los neonatos, entonces no se recomienda el uso del hexaclorofeno. Produce irritación del sistema nervioso central. Esto se puede ver principalmente en los niños también, por eso es que no está recomendado para neonatos. Le puede producir irritabilidad, temblores, los nistagmos, convulsiones o las letargias, ¿no es cierto? Que el paciente se llegue a deprimir. Y bueno, ya hoy por hoy también, como les digo, no se utiliza mucho, está prácticamente retirado de la medicina y lo utilizan en otro tipo de industrias. Bueno, luego tenemos otros antisépticos que, bueno, son menos utilizados en general, ¿ya? Lo que nombramos hace rato son los que más utilizados dentro del área quirúrgica. Aquí, por ejemplo, tenemos los tensioactivos, como los aniónicos o los jabones, que tienen un poder detersivo y emulsionante de lípidos y germicidas leves. No los utilizamos mucho. También tenemos los catiónicos o amonio cuaternario. Ese amonio cuaternario, por ejemplo, en época de COVID se hablaba bastante, ¿no es cierto? No sé si en algún momento ustedes escucharon. Cuando queríamos hacer la asepsia, asepsia, por ejemplo, de las zonas donde se encontraban los pacientes COVID, o incluso cuando se armaron las cámaras, ¿no es cierto?, de fumigación, justamente uno de los compuestos que utilizaban era justamente este amonio cuaternario, ya que tiene una alteración microbicida, actúa sobre gram positivo, también es fungicida y virucida. Entonces, la verdad es que ahí fue capaz el momento donde más se utilizó el amonio cuaternario, ya dentro cuando hablábamos de pacientes COVID. Incluso, como les digo, se utilizó mucho en varias empresas, ¿no es cierto?, donde pasábamos y teníamos esas cámaras de fumigación y era prácticamente el amonio cuaternario. Luego tenemos los derivados de metales pesados como el nitrato de plata, la sulfadiacina argéntica, los mercuriales, que aquí, por ejemplo, van a ver así como el nitrato de plata. Dentro de sus acciones principales es que inhibe la división celular e interfiere con el ARN y de las bacterias. Aquí falta la R, después la normalidad de la pared viene a ser bactericida. En un 0,5%, ya, o sea, en una concentración de 0,5% se utiliza para quemaduras. Entonces, fíjense ustedes que ahí, por ejemplo, no sé si han visto esa pomada blanca que es prácticamente a base de nitrato de plata, se utiliza en pacientes quemados y es justamente para que sea como una profilaxis, perdón, a que esas quemaduras puedan llegar a infectarse. Entonces, sí, funciona como un buen antiséptico protector, principalmente en quemaduras. Por eso, pero aquí, por ejemplo, cuando usamos el nitrato de plata o algún tipo, el quemacurán, por ejemplo, el famoso quemacurán tiene nitrato de plata, ¿ya? En este caso no los utilizamos hasta el final o hasta la cicatrización de la quemadura, ¿no es cierto? O sea, lo ideal es utilizarlo en el principio cuando recién ha sucedido la quemadura y ya posteriormente lo que se hace es
utilizar otro tipo de sustancia para poder ayudar al proceso de cicatrización de la herida. O sea, aquí su principal función que utilizamos en el quemacurán, con el quemacurán que tiene nitrato de plata, es evitar de que estas quemaduras, que obviamente producen una destrucción del tejido superficial, evitar de que bacterias puedan llegar a posarse dentro de ese tejido que queda prácticamente expuesto. Luego tenemos la sulfadiacina argéntica, que actúa sobre la pared de la membrana también, tiene amplio espectro bactericida y fungicida. Y miren aquí también de la misma forma, utilizada al 1%, también se puede utilizar en quemaduras con el mismo objetivo que el nitrato de plata. Ambos tienen funciones muy buenas, pero como les digo, se pueden utilizar al principio del tratamiento de las quemaduras y ya posteriormente, al ver una buena evolución, se puede utilizar otro tipo de sustancia. Bueno, los mercuriales, en realidad, estos derivados dentro de los antisépticos ya no son utilizados. Me imagino que ustedes recordarán el mercurio que se utilizaba antes, ¿no es cierto? Ese compuesto rosado que se utilizaba, que hoy por hoy ya se ha dejado de utilizar. Ya se ha visto dentro de los estudios que se han hecho que es nefrotóxico. Algunos lo siguen utilizando, ya ahí me imagino que sus abuelitos todavía siguen utilizando el mercurio, se echan, ¿no es cierto? De color rosado, de color morado, lo utilizan. Pero bueno, hoy por hoy ya no se utiliza de forma general, es muy poco, muy escaso su uso. Y bueno, peor todavía para heridas más grandes. Las anilidas como el triclocarbán o las diamidas, propamidina y la dipropropamidina, ¿ya? Son mucho menos usadas. Aquí, por ejemplo, en el primero, en el triclocarbán, altera la permeabilidad de la membrana, es más activo contra gran positivo y menos contra gran negativo y hongo. Entonces, fíjense que aquí su mecanismo de acción es bastante menor con el resto que hemos estado viendo, al igual que las diamidas y compañía, ¿no es cierto?, que sí actúan como agentes antibacterianos, pero fíjense, o sea, no, la acción no es tan avanzada como en el resto que hemos estado viendo. Y por último tenemos los oxidantes y entre ellos, entre su principal representante, el peróxido de hidrógeno, que produce un efecto oxidante y ataque a los radicales libres. Y bueno, dificulta la germinación de esporas. Aquí lo que podemos decir que el peróxido de hidrógeno, la agua oxigenada, por ejemplo, que sí, todavía ese sí lo seguimos utilizando, pero fíjense ustedes que no lo utilizamos en heridas grandes. Quizás alguna vez, sí, personalmente lo utilizo cuando tengo que hacer, por ejemplo, una mezcla para poder hacer un lavado de heridas contaminadas, ¿no es cierto? Pero solamente para hacer lavados superficiales, no lo utilizamos para heridas muy grandes. Ustedes probablemente en casa todavía lo sigan utilizando cuando tienen alguna herida, un familiar que se produce una herida. Y sí, o sea, sí tiene una acción bastante fuerte porque el hecho que actúe sobre esporas, la verdad es que le da un plus, pero no es un antiséptico que sea de uso frecuente dentro de quirófano o para las heridas como tales. Entonces, ¿qué es importante a tomar en cuenta cuando hacemos la aplicación de los diferentes antisépticos? Uno, la limpieza previa de la superficie cutánea y o remoción de materia orgánica con lavados por arrastre, y eso lo vamos a ver cuando hablemos del tema de preoperatorio, ¿no es cierto? Que es muy importante. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, tenemos un paciente que se va a operar, muchas veces le pedimos que pueda que se pueda bañar antes de ingresar a quirófano, ¿no es cierto? Y que utilice jabón y todos los jabones que sean necesarios para que pueda lavarse y ya poder entrar lo más limpio posible a quirófano. E incluso dentro de quirófano también podemos hacer un prelavado que se puede utilizar, por ejemplo, ahí el povidine jabonoso, se puede lavar la zona operatoria, por ejemplo, dentro de las áreas, la rama de traumatología es muy estricta con ese tema cuando tienen que colocar prótesis, por ejemplo, porque son objetos extraños, entonces se aseguran de que la zona que van a operar esté lo más limpia posible. Entonces piden al paciente que se bañe, se hace un prelavado dentro de quirófano, se utiliza el antiséptico e incluso en las clínicas se utiliza todavía también como una lámina de yodo povidine que ya viene instaurada y la colocan esa más encima. Entonces fíjense que es lo más estricto posible. Remoción de antisépticos previos si fuera necesario, ya que en general no pasa, pero si hubiera es mejor hacer la remoción y la remoción se puede hacer con un alcohol del 70%. Aplicación del antiséptico más apropiado, hay que tomar en cuenta que sea rápido, que tenga buen efecto residual, que hemos visto que el que tiene mejor efecto residual es la clorexidina, que produzca
menos alergia, y entre eso tenemos también la clorexidina, capaz el alcohol al 70%, pero bueno, el iodopovidine, si bien produce alergia e irritación, lo hemos visto que lo hace en menos frecuencia. El espectro, es decir, de acción sobre qué tipo de microorganismos actúa, hemos visto que el povidine tópico, ¿no es cierto?, yodado, y la clorexidina vienen a tener un espectro similar, o sea, son los que mejor espectro tienen en realidad, y si bien actúan de forma lenta sobre los esporos, pues bueno, aún así tienen un buen espectro. La aplicación y fricción sobre la piel, esto es importante, ya lo vamos a aprender cuando nos toque hacer el pintado del campo operatorio, o sea, tiene su técnica, o sea, no es que nosotros agarramos y lo colocamos como nosotros querramos, no, tenemos que tener una forma, una técnica de cómo aplicar los diferentes antisépticos en la forma operatoria, evitar la fricción, que ya lo vamos a ver también, y bueno, esperar el tiempo de acción, pero la mayoría de ellos actúan, como ustedes ya vieron, a los segundos de forma como bactericida. Y bueno, en el caso, por ejemplo, del povidine o de la clorexidina, a los 2 minutos ya saben que van a empezar a actuar contra esporas. Ese sería, chicos, el tema de asepsia y antisepsia. Díganme si tienen alguna pregunta, por favor, respecto a estos temas. No, es que en realidad eso ya vienen a ser, aquí no. En realidad eso ya vienen a ser casos menores, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, estamos hablando de un botiquín, que no está malo tener siempre un botiquín en casa. ¿Qué le sugeriría yo en estos casos? Porque obviamente después de una herida o ya sea esta cortante, contusocortante, punzante, etcétera, tener mínimamente el alcohol al 70% y iodopovidine. De hecho, el povidine jabonoso también, si lo pueden utilizar, es bastante bueno, como les digo, porque tiene el mismo efecto de povidine yodado, solo que uno viene en presentación tópico para poder ser aplicado y el otro que produce burbujas, ¿no es cierto? O jabón, que es el jabonoso. El tema de la clorexidina, por ejemplo, o sea, si ustedes pueden tener iodopovidina en casa, estamos hablando de un tema de costos, porque la clorexidina es mucho más elevado el costo que un povidine. Entonces, capaz si tuvieran que utilizar en su casa, el alcohol al 70% y el povidine tópico serían los más recomendados. Ya, doctora, gracias. De nada. ¿Qué otras preguntas tienen, chicos? Pregunten, tenemos tiempo. Son temas cortos, yo sé que con bastante contenido, así como lo vieron, que una vez más les recalco, o sea, si bien no es algo que vamos a hacer nosotros, porque como les digo, o sea, el personal de enfermería se encarga principalmente de que los antisépticos que vayamos a utilizar se encuentren de forma adecuada y estén disponibles para su uso, ¿ya? Pero de todas formas es importante porque fíjense ustedes que en cualquier momento en la casa incluso lo podemos llegar a utilizar. Y es bueno que ustedes sepan sobre qué tipo de microorganismos van a actuar y cómo lo pueden llegar a utilizar. Ahí, por ejemplo, también lo que yo les decía en caso de quemaduras, ¿no es cierto? El nitrato de plata, la sulfadiacina argéntica, que pueden ser utilizados también en el momento de que tengan algún tipo de quemadura, y estamos hablando de quemaduras de primer, segundo grado. Tercer grado, obviamente su manejo va a ser un poquito diferente, ya lo van a ver ustedes cuando estén en cirugía 3, pero de todas formas, o sea, es importante que ustedes conozcan. No hay más preguntas, chicos, sobre el tema de asepsia y antisepsia. Aquí vamos a hablar ahora del otro lado. ¿Quedó claro? Asepsia, el conjunto de procedimientos y maniobras para disminuir la contaminación. Si hablamos de disminuir la contaminación en tejidos vivos, estamos hablando de antisepsia. Y si hablamos de disminuir la contaminación en objetos inanimados, estamos hablando de esterilización. Y justamente aquí entramos al tema de esterilización. Entonces, fíjense, aquí de la misma forma también tenemos que tomar en cuenta estos conceptos. No nos olvidemos que también habíamos dicho que desinfección, ya, porque en desinfección también utilizamos productos químicos. Y aquí, por ejemplo, se van a utilizar también, es un proceso de destrucción de microorganismos patógenos que pueden causar infección, excepto esporas. O sea, la desinfección no actúa directamente sobre esporas. Por eso es que yo les decía, o sea, es como quiere llegar a esterilización, pero no es esterilización. O sea, no es una descontaminación completa, porque nosotros necesitamos que para que haya una esterilización tiene que haber destrucción de esporas. Y en este caso, tanto esterilización como desinfección se refieren a objetos inanimados.
pero desinfección no destruye esporas. Y en el caso de esterilización, sí llega a destruir esporas, porque aquí ya hay ausencia, se produce una ausencia total de microorganismos, tanto vegetativos como esporulados, de cualquier objeto, superficie o medio que entrará en contacto con el campo operatorio, ¿ya? Entonces, ahí también tomar en cuenta, ¿no es cierto? La esterilización y la desinfección sobre objetos inanimados, sobre objetos que van a estar en contacto con el campo operatorio. Desinfección no destruye esporas y la esterilización sí llega a destruir todo, hasta esporas. Y en el caso de antisepsia, solo actúa sobre tejidos vivos y también, dependiendo del tipo de antiséptico que se use, destruye o no esporas, que es lo que hemos estado viendo, ¿no es cierto? Su diferente mecanismo de acción. Entonces, cuando hablamos de desinfección, que solamente vamos a tener este cuadrito, ya vamos a tener dos tipos de desinfección, tanto química como física. Cuando hablamos de desinfección física, vamos a tener, por ejemplo, aquí el y pasteurización, que es el que se utiliza, por ejemplo, en el tratamiento de la leche, radiación UV, rayos ultravioleta, y bueno, la limpieza que se pueden hacer también con ciertos productos. Y cuando hablamos de química, tenemos, por ejemplo, compuestos clorados, aldehídos, glutaraldehído, ya que es uno de los que más utilizamos, que lo vamos a ver más adelante como también o como esterilizante en este caso. El alcohol al 70% que se puede utilizar, como ya vimos, tanto como antiséptico en el tejido, como también se puede utilizar como desinfectante y lo hemos utilizado mucho. Y que fíjense ustedes que hasta ahora lo seguimos utilizando en la superficie, ¿no es cierto? Después del COVID, hemos visto que se ha quedado justamente ya prácticamente esa rutina de que cada uno en su casa tiene por lo menos un frasco de alcohol al 70% y podemos hacer la desinfección no solo de nuestras manos, sino también de las mesas, del cuaderno, del lapicero, de celulares, etcétera. El amonio cuaternario, que bueno, también ya lo mencioné como antiséptico, algunos compuestos fenólicos, y miren aquí incluso también la biguanida, que es la clorexina, también puede ser tomada como un desinfectante. Me volví para atrás. Ahora, cuando hablamos de esterilización ya propiamente dicha, ya aquí en adelante nos concentramos solo en esterilización, comprende todos los métodos físicos, mecánicos y también químicos, porque aquí también estamos hablando de sustancias químicas, ya van a ver ustedes, donde va a haber una destrucción total de los gérmenes, o sea, germicida total, que incluye hasta esporas. El propósito es reducir a la probabilidad de transmisión de enfermedades al nivel más bajo posible. O sea, aquí hay la probabilidad más alta de que no tengamos ningún tipo de germen que pueda estar en el material que vayamos a utilizar. Incluso, fíjense ustedes, desde la ropa, porque nuestra ropa, al ser un material inanimado, también va a un proceso de esterilización. Y justamente vamos a ver que este proceso de esterilización tiene, miren aquí como se los muestro, justamente un proceso bien rígido que tienen que seguir, que se tiene que seguir para que podamos hablar de un proceso de calidad adecuado. Va a haber un prelavado que ya se los voy a mostrar en un videito más adelante, ya porque tiene que haber una vez que salen todos los instrumentos, principalmente los instrumentos quirúrgicos que hayan sido utilizados en el quirófano, salen a una área, ¿se acuerdan cuando hablábamos del área quirúrgica, no es cierto? Algunos lo tienen por la parte de atrás para poder pasar por esa zona, por un pasillo, donde se va a hacer un prelavado. Posterior a ese, de ese prelavado pasa ya a un lavado y descontaminación propiamente dicho. Después de ese lavado y descontaminación que se puede hacer de forma manual o también se puede hacer por medio de equipos ultrasónicos, que ya vamos a ver que este proceso manual, por ejemplo, se hace a través de agua fría y detergente. Y en este caso, por ejemplo, de agua fría, tienen como un tipo de, no, son como unos chisguetes más o menos, ¿no es cierto? Porque el agua sale a presión para que se pueda barrer con toda esa contaminación que pueda haber quedado dentro del material. Y bueno, existen este otro, como les digo, los equipos ultrasónicos, donde hay un pasaje de alta frecuencia de agua. Estamos hablando de como una máquina, como una cámara más pequeña donde se colocan, obviamente, los materiales ahí y funciona como una lavadora más o menos, ¿no es cierto? Donde el agua se va a mover a más o menos 18, 20 mil ciclos, se mueve y va removiendo de esta forma todo el material que se ha colocado ahí. Entonces, aquí, por ejemplo, recién cumplen el punto o el criterio de lavado y descontaminación.
Una vez que ya se ha hecho este lavado y descontaminación por cualquiera de estas dos formas, pasa a un secado e inspección, que ya lo vamos a ver también. O sea, en este secado van revisando y desarmando, porque incluso también dentro del prelavado y el lavado de contaminación ya las piezas tienen que estar desarmadas, si es que así estas ya vienen desarmadas, ya, o si son para armar, se tienen que desarmar para poder hacer el lavado del lugar más mínimo posible. ¿Ya? Y una vez que se haya secado y se haya hecho la inspección de que ya no existen restos de materia orgánica principalmente, se prepara el material directamente en empaques. Ya vamos a ver también que estos se pueden empaquetar en las mismas cajas de acero inoxidable, se pueden empaquetar en los campos estériles en tela, se pueden empaquetar en papel sábana u otro material especial. Entonces son diferentes empaques que se hacen para que después, posteriormente, dependiendo del método de esterilización, que ya lo vamos a ver porque tenemos químico, tenemos físico, y luego posteriormente pasa a una zona de almacenamiento y distribución que ya va a poder ser utilizado para una nueva cirugía. Entonces, fíjense que todo este proceso de esterilización es el que se tiene que seguir en el momento de que querramos utilizar algún tipo de material. Entonces, ¿cuáles son los principios generales antes de una esterilización? El instrumento debe poseer el menor número de microorganismos, por eso es importante el prelavado y el lavado, ya sea de forma manual o ultrasónico, ¿ya? Todas las partes deben ser expuestas, por eso es que le digo que si tenemos materiales que son desarmables, se tienen que desarmar desde el prelavado, ¿ya? Obviamente la persona encargada de hacer este paso tiene que cerciorarse que todas las piezas, porque hay piezas muy pequeñas a veces que se utilizan en los diferentes instrumentos quirúrgicos, estén también viables para poder ser esterilizadas. El empaquetamiento debe ser realizado de tal manera que la esterilización sea mantenida hasta el uso del instrumental. Ya vamos a ver que algunos instrumentos incluso pueden utilizarse hasta cierto tiempo, porque una vez que pase ese tiempo, igual que hablábamos de los antisépticos, ¿no es cierto? Cuando se preparan estos antisépticos, tienen como que un tiempo de vida promedio. Entonces, lo ideal es utilizarlos en ese tiempo de vida promedio que nosotros sabemos que sí va a cumplir con su función que nosotros queremos. De la misma forma, en el caso de la esterilización, o sea, una vez que está empaquetado, y ya les voy a mostrar también cuando vean quirófano, o sea, dice en el empaque hasta cuándo fue que se esterilizó y hasta cuándo puede ser utilizado. Que si no se utiliza hasta las 2 semanas, que más o menos es el tiempo que puede utilizarse, entonces se tiene que nuevamente reesterilizar. Lo cual la mayoría de las veces no pasa porque muchas veces se utiliza todo el material en las 2 semanas siguientes. Otros principios que son importantes a tomar en cuenta antes de la esterilización es la presencia de materia orgánica, por eso es importante desarmar todo y verificar que no haya ni sangre, ni restos de heces, de orina o de algún tipo de material de materia orgánica que puede ser visible. Los tiempos del procedimiento, cumplir con los diferentes tiempos de procedimiento, eso es importante también, y ya vamos a ver que de acuerdo a cada material y el tipo de esterilización que se vaya a utilizar, hay tiempos que son sí o sí se tienen que cumplir. Las temperaturas alcanzadas, ya vamos a ver que tanto el tiempo como la temperatura y ojo, la humedad que tiene también, que tiene que ser, que en este caso, por ejemplo, la humedad relativa tiene que ser la mayoría de las veces al 50%, son importantes para que el tipo de esterilización que se utilice pueda llegar a cumplir con los estándares de calidad que se solicitan. Entonces, miren aquí, por ejemplo, en este cuadrito, ¿ya? Tenemos la ropa, por ejemplo, dentro de las condiciones importantes que no esté tan comprimida, o sea, no podemos agarrar y hacer paquetes muy ajustados. Debe ser doblado de la forma adecuada y hemos estado, por ejemplo, si estamos hablando de la pijama quirúrgica, ¿no es cierto? Cómo se tiene que doblar, no sobrecargar. Generalmente el paquete de ropa trae los campos operatorios, trae las 3 pijamas y trae un paquete de compresas. El tamaño máximo que tiene que tener, por ejemplo, los empaques de ropa tiene que ser de 30 por 30 por 50 y no más de 3 kilos de peso. Cuando hablamos de tubulares de plástico termosensible, por ejemplo, los tamaños ideales para ser esterilizados tienen que ser de 45 centímetros. Las tabuladuras de goma también, los tubulares de goma de no más de 45 centímetros, aunque, por ejemplo, la mayoría de las veces que hemos visto, generalmente utilizan de 20 o máximo 25 centímetros, que es lo que nosotros utilizamos al momento de la colocación de estos tubos en el paciente. De preferencia, colocarlos o disponerlos en forma espiral, ya, es decir, en forma así, en esta forma, ya dobladito.
Las jeringas de vidrio también, que por ejemplo se pueden utilizar a veces para hacer las punciones. No se olvide, no, las punciones lumbares, no se olviden de que en el caso, por ejemplo, del quirófano, ¿no es cierto? Dentro del quirófano está la sala de esterilización y la sala de esterilización no solamente esteriliza material quirúrgico, sino que esteriliza todo tipo de material que vaya a ser utilizado en todo el hospital. Los talcos, por ejemplo, también se pueden esterilizar si es necesario, pero de preferencia los sobres que se acomoden o que se empaquen no tienen que ser más de 1 o 2 gramos. Se puede esterilizar vaselina, se puede esterilizar aceites, de preferencia en frascos de vidrio, tubos de ensayo también, las gasas, obviamente, que son indispensables para la cirugía, que ya ustedes van a ver también como las licenciadas, porque en realidad se compra ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre, se compra todo el paquete de gasa y ya las licenciadas en quirófano, las auxiliares principalmente se encargan de cortar y hacer el modelito de gasa. No es obviamente que la gasa ya viene así directo, o no, ellas la fabrican, ¿no es cierto? Ya la forman en realidad en quirófano y ya luego la empaquetan en los sobrecitos más pequeños. Así también los apósitos que los confeccionan ahí mismo también en quirófano, los contenidos acuosos, y bueno, obviamente la caja de materiales, que es importante también no sobrecargar, de preferencia que no pese más de 3 kilos, y muy importante siempre ordenarla de acuerdo a los tiempos quirúrgicos. Ya vamos a ver nosotros cuáles son estos tiempos quirúrgicos. Y bueno, ya también vamos a conocer, porque fíjense que las cajas de instrumental, ya los materiales vienen dispuestos de acuerdo a los tiempos quirúrgicos y de tal forma que cuando llega la instrumentadora a armar su mesa, directamente ya tiene todo el instrumental dispuesto como para poder armar su mesa quirúrgica. Entonces, dentro de los métodos de esterilización, ya van a depender de 4 elementos. Aquí, perdón, no son 3, son 4 elementos. La concentración, que es cantidad o porcentaje de agente que se va a utilizar durante todo el procedimiento. La temperatura, si estamos hablando obviamente de compuestos químicos de esterilización. La temperatura, cada agente o cada tipo de esterilización tiene un rango de temperatura efectivo para un microorganismo en especial. El tiempo mínimo de agente permanecer en contacto con todas las superficies del artículo para lograr la esterilidad. Y por último, el poder esterilizante, porque a mayor poder, menor tiempo y viceversa. Entonces ahí vamos a ver que de acuerdo a los métodos de esterilización vamos a tener cierta concentración, tal temperatura, tal tiempo, y vamos a ver que hay algunos que si tienen mayor poder esterilizante, obviamente su tiempo de esterilización va a ser menor, y algunos que tienen menos poder de esterilización van a necesitar mucho más tiempo para poder lograr con su objetivo de eliminar completamente los microorganismos. Entonces, por ejemplo, aquí en los métodos de esterilización, el tiempo de acción también va a estar subdividido. Ay, se me va a apagar la batería. Espérenme un ratito, chicos. Ya. Seguimos entonces. El tipo de acción está como que subdividido en 3 tiempos parciales: un tiempo de penetración, un tiempo de mantención y un tiempo de seguridad. Y esto les cuento que de acuerdo también al método de esterilización va a tener diferentes tiempos. Aquí, por ejemplo, el tiempo de penetración es este tiempo que se exige para que todo material tenga una temperatura adecuada para esterilizarse. Mi amor, contéstale, por favor. ¿Ya? El tiempo de mantención es el periodo en el que la temperatura es mantenida para conseguir la esterilización completa. Y por último, el tiempo de seguridad, que es el aumento de las anteriores para poder completar el proceso. Entonces, todo método de esterilización va a tener que cumplir con estos tiempos para que nosotros tengamos la certeza de que realmente se ha cumplido con el método de esterilización y este va a cumplir su función al 100%. Método
métodos de esterilización entonces los vamos a dividir en dos, que son los métodos físicos, los métodos químicos. En función al tipo de material a ser esterilizado sin causar daño. ¿A qué se refiere? De que existen algunos materiales, ¿ya? Que por razones del método de esterilización no podemos esterilizarlo por método físico y entonces utilizamos los métodos químicos para poder esterilizarlo. Ya vamos a ver más adelante, ya dentro de los métodos físicos, por ejemplo, el que más se utiliza es el calor húmedo, que viene a ser la famosa autoclave o es el calor, la famosa autoclave. Y luego tenemos el calor seco, ¿ya? Que viene a ser la famosa estufa, ya que hoy por hoy también se sigue utilizando, pero se utiliza menos que el calor húmedo. Hoy por hoy ya también la mayoría de las instalaciones, de las instituciones médicas tienen autoclave dentro de sus salas de esterilización. Y por último, tenemos los químicos, ya que en este caso los que más que se utilizan en tercer lugar, ahí vamos a tener que se pueden dividir en orgánicos, inorgánicos y gaseosos, ya vamos a ver cuáles son cada uno. Y bueno, como les digo, en este caso, por ejemplo, ¿por qué se dividen así? Porque tenemos algunos materiales que no pueden ser esterilizados por el método físico, por la cantidad de calor, de temperatura en realidad que emiten y que pueden llegar a producir daño del material. Y los químicos en este caso nos ayudan. ¿Cuáles, por ejemplo, así de forma rápida? Aquellos que tengan, por ejemplo, gomas, ¿ya? Las gomas, por ejemplo, utilizadas en método físico como calor húmedo o calor seco puede llegar a producir destrucción de las gomas. Entonces, muchas veces se prefiere utilizar los químicos que producen menos daño en ese material. Entonces, por ejemplo, ¿en qué utilizaríamos los físicos? Más el material de acero inoxidable, que son más resistentes y se pueden esterilizar de forma fácil en la autoclave. Entonces, ya lo vamos a ver aquí. Por ejemplo, miren acá, estos son todos los métodos de esterilización físico. Aquí tenemos el calor húmedo, el calor seco, la radiación y la filtración. ¿Cuáles son los que generalmente nosotros utilizamos? Miren, el calor húmedo, que también es llamado vapor a agua a presión aumentada, que lo vamos a ver más adelante, que este es el más barato y ahí está la famosa autoclave que yo les comentaba. Luego tenemos el calor seco, que es el que se utiliza, que aquí por ejemplo tenemos el aire caliente, lo más conocido es la estufa o pupinel también, que a principio era el que más se utilizaba y hoy se ha visto que el calor húmedo da muchos mejores resultados, pero es también un poco más barato que el calor húmedo, por eso es que en algunas clínicas más pequeñas lo siguen utilizando el pupinel, pero ya vamos a ver que mucha es la diferencia respecto al tiempo de esterilización, porque ahora con la autoclave, el tiempo de esterilización se ha reducido y el pupinel sigue utilizando tiempos muy largos de esterilización. En el caso de radiación, por ejemplo, la radiación no ionizante, como por ejemplo los rayos gamma, ¿ya? Se utilizan por medio del cobalto principalmente como principal metal. Y bueno, estos, por ejemplo, se utilizan para esterilizaciones industriales. Me estoy refiriendo a aquellas industrias, por ejemplo, que esterilizan jeringas, ya que obviamente los hacen en cantidades industriales. Entonces ahí, por ejemplo, vemos este uso de este tipo de esterilizaciones. Y luego tenemos otros como la filtración, que bueno, son menos utilizados por lo menos en el área de quirófano. Luego tenemos los métodos químicos. Aquí dentro de los métodos químicos vamos a tener los orgánicos y los inorgánicos. Dentro de los orgánicos, los que más vamos a ver nosotros vienen a ser los aldehídos. Aquí vamos a encontrar al formaldehído y al glutaraldehído, ya que ya vamos a ver cada uno de ellos con sus funciones o sus características especiales. Ya los demás, obviamente, son los que se utilizan menos, pero por ejemplo, hay algunos aquí como dentro de los fenales, la clorhexidina, ¿no es cierto? La biguanida que ya habíamos visto, los alcoholes como el alcohol al 70%, que también ya habíamos visto, los jabones, la nitrofurantoína, por ejemplo, la nitrofurazona que la hemos visto, la nitrofurantoína es un antiséptico incluso que se utiliza para vías urinarias, para infecciones urinarias, y la nitrofurazona que se utiliza también como crema muchas veces también para proteger las heridas quirúrgicas cuando hacemos curación de heridas quirúrgicas, ya lo vamos a ver también cuando hablemos de infección de la herida. Y por último, dentro de los métodos químicos vamos a tener los inorgánicos y bueno, también los gaseosos. Dentro de los inorgánicos como tal, bueno, no hay uno que utilicemos así de forma frecuente, fíjense que son similares incluso a los que hemos visto como antisépticos, pero dentro de los gaseosos sí tenemos un representante idóneo que es el óxido de etileno, que sí ha dado muy buenos resultados y aquí como con su nombre de también etilenglicol. Vamos a hablar en primer lugar
del método físico a calor húmedo, también llamado vapor de agua a presión, que es la famosa autoclave, como les decía. Es el más difundido y aceptado, ya que produce muy buena esterilización. Aquí, por ejemplo, se trata de un aparato metálico, tal cual como lo están viendo aquí en la pantalla. Ya, déjenme colocar mi cursor. Ya, aquí tal cual es así, un instrumento metálico. Soporta presiones de alto vapor y temperaturas elevadas, inactivan virus, bacterias. Y miren aquí, por ejemplo, también actúa según ciclos de temperatura, ya donde dependiendo de qué ciclo actúa puede llegar a producir diferentes actividades. Por ejemplo, si actúa ciclos de 105%, 105 grados centígrados, produce desinfección. A 120 produce esterilización tanto de instrumentos quirúrgicos, de guantes y de tejido. 134 actúa sobre los materiales quirúrgicos. Y miren, por ejemplo, ¿se acuerdan que habíamos hablado también que en algunos centros quirúrgicos hay pequeñas salas de esterilización donde tienen autoclaves? Que justamente estas autoclaves, por ejemplo, utilizadas a 143 grados centígrados, pueden producir una esterilización rápida para aquellos instrumentos que se nos caen por accidente, por ejemplo, y que los necesitamos de forma rápida. Obviamente nosotros no tenemos de eso, ya nosotros muchas veces cuando nos pasa eso utilizamos esterilización química, ya lo vamos a ver ahí el glutaraldehído y el formaldehído. Entonces, existen dos tipos de autoclave que son las que se pueden utilizar, ¿no? El tipo de autoclave por agotamiento por gravedad y de alto vacío. Ambas obviamente tienen buenos resultados. La que más se utiliza es agotamiento por gravedad. En este caso, por ejemplo, ¿cuál es la función principal de los métodos a calor húmedo? Es que producen desnaturalización de las proteínas. Llegan a temperaturas de hasta 121 grados centígrados con presiones de hasta 1.5 a 2 gramos por centímetro cuadrado. El tiempo de penetración, que es lo que habíamos hablado, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo tarda en penetrar hasta destruir todos los microorganismos? De 60 minutos. El tiempo de mantención es hasta de 15 a 30 minutos y el secado de los materiales es de 15 a 45 minutos. O sea, fíjense que si nosotros hacemos, por ejemplo, en el agotamiento por gravedad es un poquito más tiempo y en el de alto vacío es hasta 5 minutos para que se pueda hacer el secado. Así que dando un total de casi 2 horas que necesitamos para poder hacer la esterilización de los materiales dentro del autoclave. Ahora, ¿cuáles son las ventajas? Es más sencillo, más económico y más rápido. O sea, aunque sean 2 horas, viene a ser rápido, la verdad que sí. Casi todos los instrumentos de acero inoxidable se pueden esterilizar de esta forma. Pueden soportar procesos varias veces sin dañarse, por eso es que es importante que sea obviamente un buen material, que sea acero inoxidable, sí o sí. Importante es que los objetos deben estar limpios, o sea, sí deben cumplir con todo el proceso que hemos dicho para que nosotros estemos con la seguridad de que cumpla su esterilización completa y se debe tener la precaución de empaquetar y preparar y cargar los objetos de la forma adecuada para poder evitar cualquier tipo de error, como lo había comentado. Entonces, fíjense aquí, por ejemplo, cuáles son estos padrones de esterilización. Aquí, por ejemplo, si hablamos de la ropa envuelta ya sean en papel o en tela, necesitan, si estamos hablando del tema del tipo de autoclave de alta gravedad, vamos a tener que si se esteriliza a 121 grados centígrados, se necesitan 30 minutos, y si es a 132 grados centígrados, solo 15 minutos, y si es alto vacío a 132 grados centígrados, solo 4 minutos. Los instrumentos metálicos necesitan, ya sea en cajas metálicas no envueltas, 15 minutos, y si fueran envueltas en papel o en tela, 30 minutos. Si fuera obviamente a 121 grados centígrados y a 132 grados centígrados, necesitan solamente 3 y 15 minutos. Y miren aquí, por ejemplo, en alto vacío, prácticamente todo lo que nosotros podamos llegar a esterilizar en el autoclave solo necesita 4 minutos, pero obviamente a 132 grados centígrados. Catéteres, drenajes, tubos de goma, hilos de sutura que también se pueden esterilizar por este medio, jeringas de vidrio, láminas de corte, sierras, tijeras e incluso líquidos en frascos, obviamente como ya hemos dicho, ¿no es cierto?, en frascos de vidrio que principalmente se aconseja que sea por el autoclave a gravedad. 121 grados centígrados, que también, ¿no es cierto? Y es muy importante también colocarlos en diferentes tamaños para que se puedan esterilizar también según el tiempo. Ahora, el método calor seco, que es la famosa estufa o cupinol que yo les decía, aquí, por ejemplo, dentro de su mecanismo de acción es que produce destrucción de los microorganismos por oxidación de sus componentes celulares.
Aquí, por ejemplo, se aplican temperaturas un poco más altas para poder llegar al objetivo, como 140, 180 grados centígrados, durante mayor tiempo de diferencia del calor húmedo. No, fíjense que en el calor húmedo a 132 grados centígrados ya está produciéndose una esterilización completa, mientras aquí necesitamos hasta 180 grados. Importante es que debe ser calentado a la temperatura de mantención, los paquetes deben estar dispuestos adecuadamente y no tendrían que sobrepasar el 10 por 10 por 30 respecto a la altura y la anchura. Las cajas de metal de preferencia deben ser de aluminio y deben ser oscuras para no tener ningún tipo de problema. Y fíjense aquí, a diferencia del calor húmedo, el tiempo de penetración inicia después recién de cerrar la puerta. Y bueno, aquí generalmente se usa a 170 grados centígrados durante 60 minutos o incluso a 150 grados centígrados por 150 minutos. O sea, aquí tanto la temperatura como los tiempos de actuación son mucho mayores, ya que en el caso del calor húmedo. Aquí, dentro de las ventajas, no es corrosivo, ¿ya? Pero igual el calor húmedo no es corrosivo. Permite la esterilización de sustancias en polvo y acuosa, ¿ya? Incluso de sustancias no volátiles también se puede, siempre y cuando estén colocadas en frascos de vidrio, no se olviden. Y las desventajas es de que requiere mayor tiempo de esterilización, ya respectivo al calor húmedo, que ya lo hemos dicho. El periodo de exposición es mucho más prolongado, ya fíjense que en el calor húmedo, ya con todo y secado, son 2 horas más o menos, e incluso menos si fuera alto vacío. En cambio, cuando hablamos aquí del calor seco, solamente hasta la penetración residual se necesitan 150 minutos, más de 2 horas. Y aquí el tiempo y la temperatura varían, obviamente, para las diferentes sustancias. Aquí miren, por ejemplo, tenemos que también cuáles son los artículos que se pueden esterilizar: las jeringas con agujas montadas, los frascos o tubos de ensayo, agujas huecas, láminas de corte, vaselina líquida, gasa, óxido de zinc, sulfas en capas. ¿Ya? Y obviamente todo dependiendo del tiempo de exposición, la mayoría de ellos se pueden esterilizar a 160 grados centígrados y miren, los tiempos de exposición son mucho mayores que el calor húmedo. Ahora, los métodos químicos, aquí utilizamos sustancias químicas que ya habíamos hablado, ¿no es cierto? Son herbicidas potentes, actúan contra bacterias, hongos y virus. Dentro de su mecanismo, su tiempo de acción, pueden llegar a actuar desde las 4 horas hasta las 30 horas, algunos necesitar. En realidad, los métodos químicos lo que producen es alquilación de los radicales de las moléculas, produciendo una destrucción del ADN de cualquiera de estos microorganismos. ¿Cuáles son los mayores representantes respecto a los métodos químicos de esterilización? Son el óxido de etileno, ¿no es cierto?, que es de tipo gaseoso, y el glutaraldehído y formaldehído, que son de tipo orgánico. Respecto al óxido de etileno, que es gaseoso, pues actúa, bueno, como ya hemos dicho, ¿no es cierto?, alquilando la pared celular, evita su metabolismo o reproducción. Se utiliza en casos en que los materiales no soporten ni el calor húmedo ni el calor seco, y tal cual destruye todos los microorganismos, incluso los virus. Aquí, por ejemplo, el óxido de etileno se trata de un gas que se aplica así en cámaras, como ustedes lo ven, son cámaras especiales. No todos los centros, por si acaso, no todos los centros médicos tienen esta posibilidad de este óxido de etileno. Ya obtener nosotros un tiempo, si no me equivoco, sí lo tuvimos, teníamos la cámara de óxido de etileno, pero el tema era conseguir muchas veces el gas, ya que es bastante caro también. Aquí, por ejemplo, debe haber un control de humedad del 50% y las temperaturas oscilan entre 55 y 60%. Tiene que haber una regularización de la presión y la concentración del gas que se vaya a utilizar, en este caso el óxido de etileno. Y bueno, el tiempo que generalmente requiere dependiendo obviamente del material que se va a esterilizar, es de 3 a 6 horas. Se esteriliza principalmente material termosensible, ¿no es cierto?, que no puede ser expuesto ni a calor húmedo ni a calor seco. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de material como descartable, gomas, plásticos, papel, que necesitamos muchas veces que sea estéril y no lo podemos esterilizar por los otros dos métodos, por los métodos físicos. Equipos electrónicos, por ejemplo, no vamos a meter un equipo electrónico al autoclave, las bombas cardiorrespiratorias, los metales que a veces necesitamos igual. Este tipo de método sí es bastante tóxico para piel, mucosa y aparatos respiratorios. Es por eso que cuando se tiene que utilizar, se debe utilizar con todas
las normas de bioseguridad posible, cubriendo todo el rostro, como lo ven aquí, con gorro, con gafas, con barbijo que sean adecuados, ya que tengan ultrafiltración de ser posible, utilizarlo incluso con guantes mucho más gruesos que esto también para poder abrir o tocar el material. Es muy peligroso por ser altamente inflamable y explosivo y obviamente también se ha visto en últimos estudios que puede llegar a ser potencialmente cancerígeno. Entonces, ¿qué se puede esterilizar por medio del el óxido de etileno? Plásticos, por ejemplo, catéteres, sondas, jeringuillas, tubos, nebulizadores, vidrios, por ejemplo, pipetas, probetas, termómetros, metales como bisturís, agujas, otoscopios, oftalmoscopios, citoscopios, protocopios, o sea, todo el material que necesitamos para poder hacer las diferentes inspecciones, materiales de madera como férulas, gomas, guantes, tubos que también se pueden esterilizar. ¿Cómo se hace el proceso de esterilización por óxido de etileno? Generalmente se hace un ingreso, una recepción, ingreso y verificación, un preacondicionamiento, así similar, fíjense, por ejemplo, al calor húmedo, se tiene que hacer el proceso de esterilización. Una vez que se hace la esterilización, aquí, por ejemplo, es muy importante airar lo que se haya esterilizado, porque ya hemos visto que como es bastante tóxico, entonces es importante antes de utilizar los equipos o el material esterilizado por óxido de etileno, airearlos, ¿ya? Hacer el control de calidad y posteriormente hacer el almacenamiento y el despacho del material. Dentro de los métodos orgánicos, ya tenemos a continuación el glutaraldehído, ya es un método químico orgánico, tiene un amplio espectro de actividad antimicrobiana, es activo ante presencia de materia orgánica. La verdad es que es bastante útil el glutaraldehído, nosotros lo utilizamos bastante, ya que muchas veces llega a tener acción en poco tiempo, ya lo vamos a ver, ahorita se los voy a mostrar, puede esterilizar plástico, goma, vidrio, metal, entre otros. Dentro de sus presentaciones, tiene una presentación alcalina que es activada y una presentación ácida que es potencializada. En este caso, por ejemplo, la activada o alcalina tiene acción bactericida, fungicida y virucida en 10 minutos e incluso tuberculicida en 20 a 30 minutos. Entonces, como este es un producto químico ya que nosotros a ver mucho lo utilizamos, como les digo, cuando se nos queda alguna pinza que, por ejemplo, no hay un reemplazo y la necesitamos sí o sí, le decimos a la licenciada, no, póngalo en glutaraldehído, digamos. Entonces ya la licenciada trae su empaque, bueno, no son empaques, como que su baldecito con glutaraldehído especial ya preparado. Y bueno, lo colocan el material ahí que cumpla 10 a 15 minutos y ya posteriormente nuevamente lo podemos utilizar dentro del campo operatorio, ¿no? Es el famoso Zaire que ustedes alguna vez van a escuchar. Miren, así de esta forma, ya se coloca en pequeñas bandejas, se deja actuar y posteriormente para poder sacarlo se necesita hacer como un enjuague con solución fisiológica, eso sí es importante para no utilizarlo directamente. Las ventajas es que se utiliza a bajas temperaturas, o sea, no necesita unas temperaturas como de 120 grados, ¿no es cierto? Muchas veces a temperatura ambiente. Las desventajas es que es tóxico, por eso es importante que después de hacer la esterilización se tienen que enjuagar sí o sí. Y bueno, muchas veces también los tiempos de esterilización pueden ser prolongados. Aquí les estoy diciendo 10 minutos, pero es, por ejemplo, cuando lo necesitamos de forma rápida. Pero después, para que sea esporicida, puede necesitar de 3 a 10 horas aproximadamente. Ahora, lo otro orgánico que también se utiliza, como les decía, es el formaldehído, ¿no es cierto? Que también es un proceso basado en inestabilidad química. De aldehído igual se obtiene por alquilación de los ácidos nucleicos y desnaturalización de las cadenas proteicas de las bacterias, principalmente de los microorganismos. Aquí también tiene dos presentaciones, una presentación alcohólica al 8% y una presentación acuosa al 20%. La alcohólica al 8% es bactericida, fungicida, virucida y tuberculicida a los 10 a 20 minutos y miren, esporicida a las 3 a 8 horas, ya obviamente un poquito menor que el glutaraldehído y la acuosa es esporicida hasta las 30 horas, o sea, mucho mayor. ¿Ya? Dentro de las ventajas, esteriliza también a temperaturas bajas y bueno, las desventajas que al igual que el glutaraldehído puede llegar a ser tóxico e irritante para piel y mucosa. Ahora, dentro de los medios para control de esterilización, ya porque obviamente nosotros tenemos que tener algún tipo de control de cómo vamos a saber si nuestros instrumentos han sido esterilizados de la forma adecuada.
Entonces vamos a tener dos tipos de formas de saber eso. Una de ellos son los integrados por el propio equipo, ¿no es cierto? Y otro que se refiere al propio equipo porque el mismo equipo que se esteriliza puede tener su propio, el propio método nos dice, ¿no es cierto?, que ha cumplido con su función. Así, por ejemplo, el método de autoclave, ¿no es cierto?, a calor húmedo, nos dice que se ha cumplido con el tiempo de penetración, el tiempo de mantención, etcétera. Entonces, eso ya es integrado por el propio equipo de método de esterilización. Pero además de eso, tenemos los famosos test auxiliares, como son, por ejemplo, los test químicos y los indicadores biológicos. Aquí tenemos, por ejemplo, estos vienen a ser los test químicos, que son los que mayormente se utilizan, ¿no es cierto?, que están basados por determinados colores, que se colocan, así por ejemplo, en el empaque que se realiza, luego se colocan los test y posteriormente se ingresa a la esterilización y ya después estos salen con un color diferente y eso nos está indicando de si está o no está cumpliendo con su proceso de esterilización. Y cuando hablamos de los indicadores biológicos, ya viene a ser por material biológico, ahorita lo vamos a revisar. Los test químicos se basan en el cambio de color de determinados reactivos, lo que yo les decía, por medio de esas cintillas. Para autoclaves se usan cintas adhesivas con líneas oblicuas, color blanco. Cuando se esterilizan cambian a color negro. Eso quiere decir que cuando las vemos todavía blancas o no las vemos del negro que tiene que ser, algunas son cafés, por ejemplo, y otras son negro, entonces significa que no está completamente esterilizado el material, o puede ser también una equivocación del test químico, pero obviamente su función principal es esa. Además, colocar también el nombre del material y la fecha, como se les dijo, eso es importante. Una vez que se ha esterilizado, se tiene que colocar cuánto tiempo, normalmente son 15 días, lo que se tiene que utilizar ese material que se ha esterilizado, y los indicadores biológicos son mucho más precisos y eso significa que son un poco más caros, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, se utilizan esporas como el Bacillus subtilis, Nagar niger, que es indicado para comprobar acción esporicida, principalmente en óxido de etileno. Aquí entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Que creo que ya lo habíamos visto, ¿no es cierto? A 30 centímetros, 25 a 20 centímetros del piso y 45 centímetros del techo, evitar la compresión en el momento de los empaques, la limpieza, el secado y libre, tienen que estar limpios, secos, perdón, libres de polvo y partículas, por eso que tienen que estar acomodados o almacenados en lugares especiales. La manipulación tiene que ser controlada, ya solamente se utiliza, se moviliza o se manipula lo que se va a utilizar. Aquí, por ejemplo, fíjense, aquellos paquetes con tela como envoltorio que tienes dos capas, en armario cerrado puede durar una semana y en vitrina abierta hasta 2 días. Así también, por ejemplo, si tenemos algún paquete con papel crepé con envoltorio único, puede durar hasta 8 semanas, tanto en abierta vitrina o en armario cerrado o vitrina abierta. Aquellos que tienen algodón firme trenzado, papel crepé, por ejemplo, pueden durar también hasta 8 semanas, pero abierta, en vitrina abierta. Y bueno, aquellos con tela, por ejemplo, con envoltorio único, encerrado en polietileno, puede durar hasta 9 meses. Entonces, dependiendo con qué fue el envoltorio o el empaquetamiento también, y si está en un armario cerrado, en una vitrina abierta, van a tener cierto tiempo de uso. Aquí les voy a dejar un pequeño video. Déjenme ver si ya un pequeño video. Me dicen si se escucha, donde les muestra más o menos, o sea, cómo es un procedimiento ya en un quirófano. Creo que el que escogí es el de España, ya de un quirófano, cómo se hace el proceso de esterilización, principalmente a calor húmedo, ¿ya? Doctora, no se escucha el video. Chicos, ¿se está escuchando? No, doctora. No, doctora. A ver, déjenme ver.
Voy a dejar de compartir aquí. Pero está con todo el volumen. Ahora me van a decir si se escucha. ¿Ahora sí se escucha? No, doctora. Qué raro. A ver, déjenme ver si lo... Creo que tiene que colocarlo compartir sonido, doctora. Sí, es al momento en el que usted comparte la pantalla, ahí recién le sale. Sale del quirófano en los carritos de... ¿Ahí? Sí, doctora, ahí se escucha. Ya, vamos a volver entonces para que puedan volverlo de nuevo. Sí, ya le puse compartir sonido, tiene razón. Ya. El departamento de esterilización está ubicado junto con los quirófanos y la sala de URPA en la cuarta planta de la clínica de Mutua Balear en Palma. Los tres departamentos están interrelacionados y forman parte de un todo, que es el bloque quirúrgico. Está dotado de personal de enfermería altamente cualificado, tanto en turno de mañana como de tarde. Esta unidad procesa tanto el instrumental y material internos como el de otros departamentos, como urgencias, hospitalización, consultas y delegaciones. El circuito que sigue el instrumental es el siguiente. Sale del quirófano en los carritos de transporte y por el pasillo de sucio es trasladado a la zona de lavado. Una vez allí se introducen las cestas en la lavadora y se pone en marcha. Una vez que ha terminado el programa de lavado, se saca por el otro lado todo el instrumental y se coloca en la mesa para introducirlo en el contenedor correspondiente o empaquetarlo. Después se introduce en el autoclave de vapor o esterilizador de plasma para procesarlo con el programa correspondiente. Una vez estéril, se saca del autoclave y se almacena en su lugar correspondiente en la sala de material estéril. Bueno, chicos, ¿qué les pareció el video? ¿Hay alguna pregunta sobre el tema de esterilización? Los escucho. A ver, ¿a quién tengo por aquí? María José dice, todo claro, bien, María José. Por Todo ahí, claro. Noelia. Muy bien, Laura. ¿Alguien más? Todo claro, Sí, doctora. doctora, se entendió bien. Buenísimo. Bien, Maida. Ahí, Alison, ¿alguna pregunta? Ampuero. Edwin.
Stephanie, Carla, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que tengan, chicos? Doctora, una pregunta. ¿Cuántos temas más va a avanzar hasta el primer parcial? Les cuento que ya le consulté al doctor y solamente me dijo de que en junio se prevé el primer parcial, pero no me dio tema. No sé si no me entendió, pero yo creo que la próxima semana volveré a hacerle la consulta para ver si me puede decir más puntualmente hasta qué tema. Pero tengo entendido que estamos al mismo nivel que el doctor. Que el doctor Aguilar, así que no hay problema, chicos, estamos con buen avance. Pueden ir repasando. Yo les voy a subir estas últimas 2 diapositivas más el video de la clase para que lo puedan ir repasando. Siguiente semana nos toca instrumental quirúrgico, que es un tema relativamente largo. Yo creo que nos va a llevar toda la tarde del viernes. Y de ahí no recuerdo cuál es el otro tema que tenemos, pero capaz sea instrumentación y un tema más, y ya con eso estaríamos listos para el primer parcial, que tengo yo más o menos pensado. Pero les avisaría no, perdón, son por lo menos, tenemos 4 semanas, todavía van a ser unos 2 o 3 temas más todavía, pero depende del doctor Aguilar para ver qué temas van a ingresar. De todas formas, como les digo, no tengan pena, estamos con buen avance, yo les voy a avisar. Gracias, doctora. Listo, Mayra. Bueno, chicos, creo que con eso ya daríamos por concluido. Nos vemos la próxima semana ya clases normales con las prácticas. Ya sus auxiliares les van a pasar los materiales que vamos a necesitar. La práctica de la siguiente semana es pintado de antisepsia de campo operatorio y colocación de campos quirúrgicos. Así que ya les van a pasar el material que vamos a necesitar y bueno, nos vemos la próxima semana, chicos, en las prácticas. Que estén bien. Chao, chao. Buen fin de semana. Hasta luego, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Doctora. Gracias. Hasta luego, doctora. Recording stopped.